Hola a todos, mis queridos seguidores de... ¡Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí! Espero que se encuentren de maravilla. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando muchísimo en el mundo del espectáculo y sobre todo en los corazones de muchos de ustedes. Vamos a hablar de esa figura tan querida y talentosa, de Demet Özdemir, y de cómo ha roto el silencio, nada más y nada menos que sobre Can Yaman. Sí, lo han oído bien. Un tema que sin duda genera mucha expectativa y curiosidad. Si son fans de estos dos artistas, si les encanta estar al día de las últimas noticias del mundo de la actuación y si disfrutan de un buen drama o un misterio, entonces este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos adentremos de lleno en todo este fascinante relato, les hago una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, por favor, denle ese clic al botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ni uno solo de nuestros contenidos. Estamos creciendo juntos y su apoyo es fundamental. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. La noticia es que Demet Özdemir ha decidido hablar. Y no sobre cualquier cosa, sino sobre su relación pasada, su CEO protagonista en Erkenzicus, y la figura que ha causado tanto revuelo, Can Yaman. Por años los fans de la serie y por extensión, los seguidores de ambos actores, han estado especulando, creando teorías y deseando saber más sobre qué pasó realmente entre ellos. ¿Fue solo química en pantalla? ¿Hubo algo más? ¿Cómo terminó todo? Estas son las preguntas que flotan en el aire y que hasta ahora, Demet había manejado con una discreción admirable, pero que parece haber llegado a su fin. Imaginen la escena. De repente la persona que ha estado rodeada de rumores, que ha sido objeto de innumerables preguntas en entrevistas, decide abrirse. Y no es cualquier persona, es Demet Özdemir, una actriz con una trayectoria impresionante, carismática, talentosa y que, seamos honestos, tiene una legión de seguidores que la adoran. La expectativa es máxima. Cada palabra que ella diga se va a analizar, se va a desmenuzar y seguramente va a generar un nuevo torbellino de reacciones y comentarios. Hasta ahora, la narrativa que teníamos era bastante limitada. Se sabía que Demet y Can compartieron roles protagónicos en Erkenzicus, una serie que los catapultó a la fama internacional. Su química en pantalla era innegable, palpable. Verlos actuar juntos era un placer y para muchos, esa conexión iba más allá de la ficción. Los rumores de un romance comenzaron casi de inmediato, alimentados por apariciones públicas juntos, por gestos de aparente cercanía y, por supuesto, por la magia de las redes sociales donde los fans compartían todo tipo de teorías y esperanzas. Sin embargo, la relación oficial nunca fue confirmada de forma contundente. Hubo etapas donde parecía que sí, donde los indicios eran más fuertes, y otras donde la distancia se hacía evidente. Y luego llegó la ruptura o la separación, o como quieran llamarlo. Ambos siguieron sus caminos con carreras exitosas, pero la sombra de Erkenzicus y de su supuesta relación siempre estuvo ahí. Can Yaman, por su parte, ha sido un torbellino mediático con proyectos en Italia, romances sonados y una presencia muy activa en redes sociales. Demet, por otro lado, ha mantenido un perfil quizás un poco más bajo en cuanto a su vida privada, enfocándose en su arte y en construir una carrera sólida. Ahora, ¿qué es lo que ha llevado a Demet a romper este silencio? ¿Hay algo específico que la ha impulsado a compartir su perspectiva? Podríamos especular que con el tiempo las heridas sanan, las percepciones cambian, o quizás simplemente siente que es el momento adecuado para dar su propia versión de los hechos. Podría ser que esté cansada de los rumores persistentes, o que quiera cerrar un ciclo de una vez por todas, o incluso, que esté preparándose para un nuevo proyecto que la vincule de alguna manera con el pasado o que la impulse a ser más abierta sobre su vida. Lo fascinante de estos rompimientos de silencio en el mundo del espectáculo es el impacto que tienen. No solo satisfacen la curiosidad de los fans, sino que también pueden redefinir la imagen pública de los involucrados, influir en la percepción de sus proyectos pasados y, a veces incluso, reavivar viejas chispas. Cuando una figura pública de la talla de Demet Özdemir decide hablar sobre algo tan personal como una relación pasada con un CEO protagonista tan popular como Can Yaman, las reacciones son inevitables y multifacéticas. Por un lado, estarán los fans acérrimos de la pareja Can-Dem, esos que soñaron con verlos juntos en la vida real y que ahora esperarán confirmaciones o explicaciones que validen sus fantasías. Para ellos las palabras de Demet serán como un bálsamo o una decepción, dependiendo de lo que diga.
Por otro lado, estarán los seguidores individuales de Demet, quienes querrán escuchar su versión, entender su punto de vista y apoyarla en su decisión de ser más transparente. Y por supuesto estarán aquellos que simplemente disfrutan del drama y el cotilleo del mundo del entretenimiento, y que verán esto como una oportunidad para generar debate y contenido. Las reacciones esperadas son variadas. Podríamos ver un aluvión de comentarios en redes sociales, desde mensajes de apoyo y comprensión hasta críticas o reproches, dependiendo de lo que ella revele. Los medios de comunicación, tanto turcos como internacionales, estarán ávidos de obtener declaraciones adicionales, entrevistas exclusivas y análisis de sus palabras. Los foros de fans se convertirán en centros de debate intenso, donde cada frase será analizada y cada palabra será interpretada. ¿Qué tipo de cosas podría haber dicho Demet? Podría haber sido algo sutil, una simple mención que confirme o desmienta rumores sin entrar en detalles. O podría haber sido una revelación más profunda, compartiendo las razones de la separación, los desafíos que enfrentaron, o incluso, reflexiones sobre lo que significó esa relación para ella a nivel personal y profesional. Podría haber hablado sobre la presión mediática, sobre cómo la fama afectó su vínculo, o sobre las diferencias fundamentales que los llevaron a tomar caminos separados. Lo importante aquí es el acto de compartir. A menudo las celebridades mantienen un muro de privacidad muy alto, protegiendo su vida personal. Cuando ese muro se resquebraja, aunque sea un poco, genera un interés tremendo porque nos permite ver un lado más humano, más vulnerable de estas figuras que admiramos. Nos recuerda que detrás de las cámaras, detrás de los personajes que interpretan, hay personas con sentimientos, con experiencias, con historias. Y en el caso de Demet y Can, la historia de Erkencikus es tan icónica, tan cargada de emociones y tan querida por la audiencia, que cualquier comentario sobre su dinámica fuera de pantalla tiene un peso especial. Se convirtió en un fenómeno cultural y la conexión entre los protagonistas fue una pieza clave de ese fenómeno. Por eso, cuando la actriz principal habla sobre su CEO protagonista, es como si se abriera una puerta a la dimensión detrás del telón. Además, es importante considerar el contexto de la industria del entretenimiento. Las relaciones, tanto románticas como profesionales, son complejas y a menudo están bajo un escrutinio público implacable. La decisión de Demet de hablar podría ser una forma de tomar el control de su narrativa, de evitar que otros cuenten su historia por ella, o de ofrecer una perspectiva que corrija malentendidos o falsedades. Podríamos pensar en escenarios. Quizás en una entrevista reciente, le preguntaron directamente sobre Can Yaman y, en lugar de evadir la pregunta como en otras ocasiones, decidió dar una respuesta más elaborada. O quizás ha sido algo que ha ido gestando, y ha elegido un momento específico para compartirlo, tal vez coincidiendo con el aniversario de la serie o con un nuevo proyecto importante en su carrera. Lo que sí es seguro es que, sea cual sea el contenido de sus declaraciones, van a generar conversación. Y eso, para un creador de contenido como yo, es oro puro. Nos da la oportunidad de analizar, de debatir, de compartir opiniones y de conectar con ustedes, que son el motor de este canal. Imaginen las preguntas que surgirán. ¿Sigue en contacto con Can? ¿Guarda buenos recuerdos de esa etapa? ¿Se arrepiente de algo? ¿Cómo ve la trayectoria de él ahora? ¿Y la suya propia? Estas son las preguntas que alimentan la curiosidad y que, de alguna manera, nos hacen sentir más cercanos a estas personalidades. La habilidad de Demet Özdemir para generar impacto con sus declaraciones, incluso cuando son escasas, es notable. Es una artista que sabe cómo mantener la atención, y su decisión de hablar sobre Can Yaman sin duda es un movimiento estratégico o emocionalmente impulsado que va a ser observado de cerca. Estamos ante un momento clave para entender mejor la dinámica de una de las parejas más comentadas de la televisión turca. La información que provenga directamente de Demet tendrá un valor incalculable para los fans y para la prensa. Será un punto de inflexión en la narrativa que rodea a su relación con Can Yaman. En definitiva, la noticia de que Demet Özdemir ha roto el silencio sobre Can Yaman es un evento que ha capturado la atención de miles, si no millones, de seguidores. Ha abierto la puerta a un sinfín de especulaciones, esperanzas y anhelos de conocer la verdad detrás de una de las parejas más icónicas de la televisión reciente. La forma en que ella decida compartir su perspectiva, los detalles que revele y el tono que utilice, todo ello configurará la recepción de sus palabras y las reacciones que genere. Así que aquí estamos, expectantes, listos para escuchar lo que Demet tiene que decir. Y mientras esperamos más detalles, o si ya han surgido, es nuestro momento de analizar,
de comentar y de compartir nuestras propias impresiones. Y con esto llegamos al final de nuestro recorrido por este fascinante tema. Hemos hablado de la expectación, de la curiosidad, de las posibles reacciones y del impacto que tiene cuando una figura como Demet Özdemir decide abrirse sobre un capítulo tan importante de su vida y de su carrera. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con todos ustedes. Espero que hayan encontrado este vídeo tan intrigante como yo lo he encontrado al prepararlo. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué esperan que diga Demet? ¿Creen que sus declaraciones cambiarán la percepción que tenemos de la relación? ¿Han sido fans de la pareja Canden? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir recibiendo contenido de este tipo, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes también les interese este tema. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto. Únanse a nuestra comunidad, denle clic a ese botón y activen la campanita para no perderse nada. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante.